días para que se vienen. Sí. No, pues lo que quieras. Yo me quedaré aquí donde tengo las cosas. ¿Sí? Sí. Vale. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a las charlas Dialoga de CaixaBank, organizadas por la oficina Plaza Aragón. Dialoga es un espacio que se realiza en las oficinas Store, que es un nuevo... Sí, es que este es para la grabación, entonces tenemos que gritar un poquito más. ¿No se me escucha, Fernando? Sí, vale. Pues bueno, pues nuevamente que dentro del espacio Dialoga, que se organizan charlas y coloquios de diferentes temas, tanto sociales, culturales, financieros, que únicamente se prepara en las oficinas Store, que es un nuevo modelo de oficina innovador en el que lo que quiere la entidad es vivir una experiencia distinta dentro del cliente. En este caso, para la charla de hoy, contamos con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y con la ponente Begoña Pérez Calle, profesora de la Facultad de Economía, especialista en análisis económico, en la que nos va a través de la gestión de recursos financieros, a hacer un análisis familiar y personal, en la que poco a poco podamos planificar lo que es a lo largo del ciclo de la vida nuestra economía. Espero que disfruten mucho y al terminar el coloquio tenemos un pequeño aperitivo para todos. Muchas gracias. Gracias. No, es que lleva un micro interno. Muchísimas gracias a CaixaBank por invitarme a compartir con ustedes esta tarde. Señoras, señores, desde el momento que voy a empezar digamos, impartir la charla, como se la ha querido denominar, para la actividad de esta tarde, me gustaría que pudiese ser de alguna forma interactiva, es decir, que hay 10 diapositivas sobre las que pues vamos a disertar, vamos a hablar. Entonces a mí me gusta que si alguien quiere comentar algo, quiere compartir algo o lo que sea, pues que me lo haga saber, que iniciamos el debate. No querría sentirme en un aula dando una lección magistral, porque vamos a pasar un buen rato todos y bueno, pues si podemos aprender alguna cosa, ustedes de lo que yo cuento y yo de lo que me aporten ustedes, pues me iré pues muy contenta. Bien. El motivo del tema de hoy era cómo gestionar los recursos financieros en el ámbito familiar y personal. La vida es muy larga, afortunadamente, para el que la es, que de momento pues llevamos todos muchos años gestionando dinero en un marco de economía capitalista, es decir, que podemos hacer uso de nuestros recursos prácticamente a una libertad con un porcentaje muy alto. Y entonces nos planteamos muchas veces qué es lo mejor para nuestro presente y qué es lo mejor para nuestro futuro. Si ustedes alguna vez han tenido en sus manos el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, en una de sus versiones ilustradas, verán que durante la época victoriana se tendía mucho a hacer este tipo de ilustraciones. Aquí Alicia le está preguntando al gato si le puede indicar el camino que debe seguir. El gato le responde a Alicia que eso depende del lugar al que quieras llegar. Claro, ¿qué es lo que realmente le está diciendo el gato? A ver, Alicia no solo es un libro para niños, que parece que nos lo han transmitido así. Alicia es un libro de Carroll. Carroll era un autor polifacético, nos mete en un laberinto filosófico importante y nos está describiendo esa época victoriana, con todas además sus particularidades, además en respuesta a la época del romanticismo que están dejando. Está respondiendo, además en contra, porque eran absolutamente contrarios a Lord Byron, a Shelley, a toda esa literatura que había hasta el momento, y además responde pues, en todos los ámbitos. Responde en el ámbito moral, responde en el ámbito social sobre todo. Entonces Alicia no solo es una niña, además Alicia es aquí ese Lewis Carroll que es curioso, que quiere aprender, que quiere ir más allá. Es la época del Dr. Livingstone, de querer descubrir cosas, y sobre todo es la época de querer manipular el capitalismo. Esa Inglaterra victoriana del momento está queriendo adentrarse en el mundo capitalista que está conociendo, está ya resultando esas primeras generaciones de la revolución industrial, y estamos en un liberalismo que, ¿por qué digo esto? Porque nos recuerda mucho a la época en la que estamos viviendo ahora.
Evidentemente no es igual, pero estamos en un modelo neoliberal que también, como Alicia, nos hace preguntarnos a dónde queremos ir, si alguien nos puede indicar el camino que debo seguir, porque estamos inseguros. Y porque además nos metemos de nuevo en ese laberinto de distintas emociones y además en ese laberinto filosófico donde hay muchísimos caminos, pero tenemos que elegir uno. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que evidentemente es el momento en el que, y precisamente hoy, a vísperas del Día Internacional de la Mujer, es el momento en que una niña nos está enseñando muchas cosas, y no nos está enseñando un cuento, nos está describiendo qué es lo que se está viendo en ese liberalismo, en ese capitalismo al que se está asistiendo, donde ya las clases populares empiezan a ser un poco dueñas de su propio futuro. Bien. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vamos? Pues vamos a que, igual que Alicia en ese momento es dueña de su futuro, si nos trasladamos a la época liberal que vivimos ahora, todos nosotros somos de alguna manera dueños en gran parte del nuestro. Pero para ser dueños del nuestro tenemos que ubicarnos en el sitio que nos corresponde. ¿Quién somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de que somos unidades familiares. Y la unidad familiar, me da igual unidad individual o el sentido de economía familiar completa, es un elemento, es un agente muy importante dentro de la evolución de una sociedad cara a obtención de renta y de riqueza. Tenemos que esperar a 1936, cuando John Maynard Keynes por fin sitúa a las unidades familiares, también llamadas economías domésticas, agentes domésticos, y les da el papel principal y el papel protagonista que tienen en la sociedad a la hora de crear riqueza. ¿Cómo crea riqueza una sociedad? Una sociedad crea riqueza con 3 parámetros básicos. Hablo por el momento de una sociedad cerrada, ¿vale? No estamos saliendo al exterior, que son el consumo, la inversión y el gasto. Siempre pensamos en la inversión, siempre pensamos que la riqueza la crean las empresas, pensamos en el parámetro inversión. No, el parámetro inversión desde luego que es importante, pero como se demuestra en el 36, en esa obra faraónica que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, tan importante es el papel que tiene en el crecimiento económico la inversión de las empresas como la parte correspondiente a las economías domésticas, es decir, el consumo. Y no hablamos solamente del macroconsumo, es decir, de todas las economías domésticas en general, sino también del papel pequeñito que puede tener una unidad familiar. Ustedes en su casa, como consumidores, de hecho, John Maynard Keynes acuñó un concepto que es el de la propensión marginal a consumir. Es decir, si ganas 1 euro más, 1 peseta más, una unidad monetaria en general más, ¿cuándo vas a incrementar ese consumo? Y ese parámetro es tan importante que se demuestra que con él puede crecer la función de consumo macroeconómica y con él además la renta o la riqueza y con ello la fuerza de trabajo de una sociedad. Por eso nuestro papel como consumidores es muy, muy importante. Bien, en la misma obra también se le dio especial importancia, además innovadora, al papel del gasto público, es decir, al papel del Estado como creador de la riqueza, con esos 3 parámetros: consumo, más inversión, más gasto. El agente económico no solamente es el fundador de Zara, que a partir de ese negocio pequeñito, siempre pensamos en él, ha creado ese macronegocio gigantesco, esa empresa maravillosa de la que como españoles incluso pues podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Sino que también está integrado por esas pequeñas economías domésticas que, repito, crean riqueza y por lo tanto crean renta y trabajo. Para ello es como con todo, para poder actuar en condiciones hay que estar sano, y hay que estar sano en la salud diaria, cotidiana de cada día, y además hay que seguir una trayectoria de salud. Cuando vamos al médico mirarán nuestro expediente y en nuestro expediente van a mirar qué enfermedades hemos tenido a lo largo de la vida y qué es lo que nos puede pasar en ese momento. Por eso los análisis de sangre nos obligan a repetirlos de vez en cuando. Bien, con nuestro hogar nos ocurre lo mismo. Si nosotros queremos contribuir a esa creación de riqueza y además asegurarnos nuestra salud en ese sentido, tenemos que hablar de un parámetro que es salud financiera. La salud financiera, por un lado, como he dicho, presentará esa trayectoria de salud a lo largo de la vida, en este caso de una familia, de una economía doméstica.
Y eso se resume en un expediente, igual que el que tiene el médico de nuestra salud física, que lo vamos a llamar balance. El balance es como en una empresa. Utilizamos de hecho el concepto empresarial para trasladarlo a las economías domésticas. Está integrado por nuestros activos, es decir, las cosas, los bienes, lo que ya tenemos, que lamentablemente en la mayoría de las economías vienen aminorados por una serie de deudas. Tenemos un piso, pero de ese piso que puede valer 300.000 euros, resulta que 200.000 pertenecen al banco. ¿Vale? Con lo cual, realmente nuestro patrimonio neto, es decir, nuestra riqueza, ya no son los 300.000 euros del piso, sino que si le debemos 200.000 a algunos de los señores que tenemos aquí alrededor esta tarde, pues entonces hablamos de 100.000, ¿vale? Por otro lado, también nos tenemos que preocupar de nuestra salud cotidiana. Que uno esté muy sano hoy no quiere decir que lo vaya a estar a lo largo de toda su vida, o viceversa, ¿vale? La salud cotidiana en una empresa se llama cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. En vez de elegir un día, se elige un periodo contable de un año. ¿De acuerdo? Pues en una economía doméstica lo mismo. La economía doméstica, la economía familiar puede tener su propia cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cómo se crea esa cuenta? Pues lo que hacían muy bien nuestras abuelas. Sabían cuánto dinero entraba y sabían además cuánto dinero salía. Es muy importante tener muy claro este concepto y saber administrar este concepto. El de ingresos, dinero que entra, menos gastos, dinero que sale. Esa resta, gastos de ingresos, nos dará un resultado. No todo, claro, ese resultado no todo depende de nosotros. Cuando decimos tenemos que gestionar bien, bueno, pues vamos a ver, todos sabemos perfectamente pues que a lo largo de la vida en una familia pues surgen una serie de incidencias que nos hacen que no se pueda controlar siempre eso al 100%. Entonces podemos tener resultados a veces mayores, es decir, que la partida de ingresos sea más grande con respecto a la partida de gastos o todo lo contrario. Entonces, si la partida de ingresos es mayor, hablaremos de que ahorramos. Si la partida de gastos es mayor, perdemos, es decir, que presentaremos o se generará en la familia, igual que en una empresa, un déficit. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre con todo esto? La situación es distinta. Si resulta que hablamos de que los ingresos son mayores que los gastos, si hablamos de que tenemos beneficios en el hogar, ese dinero, esos beneficios, se traducen en concepto de ahorro, también se podrían gastar, pero nosotros ahora mismo los vamos a destinar al ahorro, vamos a suponer la situación de ahorro, y entonces lo que harían sería incrementar a lo largo de nuestra vida esos activos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, pues yo he conseguido ahorrar 20.000 euros un año, digo, pues voy a quitar hipoteca, y entonces ahora mi casa ya no es solamente como patrimonio 100.000, sino que van a ser 120.000, porque al quitar hipoteca aminoro la deuda y voy a deber menos al banco. Repito que claro, este tipo de control pues no se puede llevar siempre, porque sobrevienen situaciones que de alguna manera se nos van de las manos. Por otro lado, como decía, pues viene una mala situación por lo que sea, entonces entraríamos en pérdidas, los gastos serían superiores a los ingresos y esas pérdidas incrementarían la deuda, por lo tanto aminorarían el patrimonio neto, seríamos menos ricos, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora, ya que hemos planteado un poco ese marco, de una serie de conceptos clave que aquí sí que nos interesan. Por un lado, vamos a hablar del ahorro. Cuando decíamos antes que no siempre podemos manejar como nosotros queremos esa economía familiar en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, ¿de acuerdo? No todos los ciudadanos, no todas las economías domésticas cuentan con los mismos ingresos todos los meses, como nos puede ocurrir pues a los funcionarios o al personal laboral fijo de plantilla, ¿vale? O bien, pues no todas las economías domésticas pueden contar siempre con una previsión de gastos clara, porque, como saben ustedes, pues esas cosas tienden a variar. El consumo, desde luego, es muy importante y mueve la economía. Ya hemos dicho que el consumo es una de las grandes partidas por las que creamos renta y riqueza. Pero claro, la parte que no se consume, entendemos macroeconómicamente que se ahorra, es decir, con el consumo y con el ahorro es con lo que creamos o bien
ambas variables sumadas creamos la partida llamada riqueza. La riqueza se divide en consumo y en ahorro. Lo que no se consume se ahorra, lo que no se ahorra se consume. Nuestra capacidad de ahorro no siempre es controlable. No siempre es controlable porque hemos visto que con ingresos y con gastos podemos tener sorpresas, pero podemos añadir también el control del consumo para poder ahorrar. Pero hay situaciones de la vida en que puede interesar ahorrar más o que puede interesar ahorrar menos. Sí que es cierto que el ahorro es el motor financiero de una persona o de una familia. Claro, nosotros nos planteamos la sociedad que hemos conocido. La sociedad que hemos conocido permite la transferencia de rentas de un periodo a otro, a través de la tasa de interés, ¿vale? Había sociedades, pues antiguamente, a mí me gusta mucho irme a la historia del pensamiento económico, pues para ver qué se estaba describiendo, cómo estaba viviendo personas que de alguna manera vivían como nosotros, no permitían la transferencia de renta o de riqueza de un periodo a otro. Entonces, pues el ahorro se miraba de otra manera, pero ahora realmente la sociedad que nos toca vivir, sociedades capitalistas, como hemos dicho, el ahorro es el motor financiero de una persona o de una familia, porque el ahorro en dinero nos permite almacenar riqueza, nos permite utilizarla en el futuro cuando la vamos a necesitar. Repito que estamos hablando de las sociedades de mercado, de las sociedades capitalistas, del neoliberalismo controlado por el Estado en el que vivimos nosotros. Todos somos mayores y hemos conocido ejemplos que estudiábamos antes, que eran las economías planificadas, como podía ser la Unión Soviética. En la Unión Soviética llegó un momento en que hubo un cambio de paradigma tan grande que los ahorros de una familia no sirvieron de motor financiero para nada, ¿de acuerdo? Yo sí me estoy ciñendo al mundo que nos toca vivir y que nos va a tocar vivir muchísimos años, porque para un cambio de paradigma en Europa pues todavía tiene que pasar mucho, si es que pasa algún día. ¿Qué ocurre también? Este motor financiero que nos aporta paz mental. La gente vive muy tranquila cuando sabe que tiene un dinero ahorrado, considera que tiene mejor control de su destino. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes en los últimos años, tristemente, que ha habido familias que han vivido con la pensión del abuelo, con los ahorros del abuelo? Porque de repente esa economía familiar, que además ha aumentado, de repente al abuelo, pues ha habido casos incluso, me lo contaba una amiga que es notaria, que se le ha sacado de la residencia para vivir en casa. Y con esa pensión más o menos han vivido todo. Han contado con ahorros que podía tener el pensionista de la familia o la pensionista. ¿Por qué? Porque les ha aportado, digamos, esa paz. Porque claro, la situación de verse sin ingresos lleva a una inquietud cotidiana que puede ser horrorosa y degenera en enfermedades y en todos. Hay estudios sobre esto. Entonces nosotros con el ahorro tenemos mejor control de nuestro destino, ¿vale? Porque no sabemos lo que nos deparará el futuro. Nos puede sobrevenir un divorcio, un fallecimiento de una fuente de ingresos. Es triste esto, un fallecimiento de una fuente de ingresos básica en la familia. En los primeros días se llora al difunto, pero los siguientes lloras la situación en la que te quedas muchas veces, ¿vale? Situaciones de discapacidad, la vejez, cuando ya, porque hayas tenido un salario muy alto, resulta que si no has previsto o no tienes una serie de ahorros, te vas a la pensión máxima. A saber qué gastos tienes, y con la pensión máxima es suficiente. Hay gente pues que no le llega, claro que no. Por otro lado, el concepto de inversión. No vamos a hablar ahora del concepto de inversión macroeconómico que se refiere a las empresas, ¿vale? Las empresas cuando destinan su dinero a la adquisición de activos o de existencias. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la inversión de las economías domésticas, pensando en el futuro. Inversión relacionada como la colocación de los ahorros para que generen rentas en periodos posteriores, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de inversión? Pues es ver crecer el ahorro. Nosotros hemos de conseguir, como pone ahí, que nuestro dinero trabaje para nosotros. Estamos metiendo el euro en el cerdito. ¿Y cómo va a trabajar nuestro dinero para nosotros? Pues a través de una herramienta financiera que se llama interés compuesto, que la inventaron los judíos en la Edad Media y sigue funcionando hasta ahora, y va a seguir funcionando evidentemente porque es un motor de la inversión, es un motor bursátil. Ahora hablaremos de eso. Por otro lado, nos planteamos la deuda. A veces interesa endeudarse, pero claro, uno tiene que saber si le conviene endeudarse o no.
no solamente por él o por ella como persona, en la situación, sino también por el momento o la época de la vida que le está tocando vivir, y sobre todo por los condicionantes que tiene. No es lo mismo endeudarse cuando los intereses están bajos que cuando los intereses están altos. No es lo mismo endeudarse cuando el nivel de activos que uno tiene está sujeto a un riesgo muy grande, es decir, que están muy hipotecados, que cuando se tienen los activos libres, es decir, que el patrimonio coincide con el valor de los inmuebles. Entonces esa es otra cosa que uno tiene que manejar, tiene que conocer su economía, tiene que conocer sus capacidades y sobre todo pues a dónde llega. Ahí entran dudas, cuándo es mejor alquilar, cuándo es mejor comprar, y eso depende siempre del precio del bien en el que tengamos que invertir, ¿vale? El bien por el que nos tengamos que endeudar, ¿de acuerdo? Y también depende del precio de los alquileres. Hay veces que eso es una frase que se oye muchísimo, que dice, para lo que me cuesta el alquiler, mejor me compro un piso y entonces pago una hipoteca al banco. Esa es la frase que dice todo el mundo, sin saber, pero claro, hay que hacer un estudio, que habría que hacer una ratio, un estudio de qué tipo de piso estamos hablando y en las mismas condiciones cuánto costaría alquilado, cuánto costaría comprado. Evidentemente siempre es mejor comprarlo, pero si la diferencia y el sacrificio económico va a ser muy grande, pues también uno tiene que mirar sus posibilidades de ingreso para ver si puede hacer frente. Como muchas veces la gente no tiene conocimiento, pues están las unidades de riesgos del sector bancario que se dedica a analizar si verdaderamente uno puede hacer frente a eso o no. Y por otro lado, hay otro concepto clave que es la gestión de la herencia. Ahora la sociedad está muy sensible porque, claro, si todos los ciudadanos españoles somos iguales ante la ley, ¿por qué en algunas comunidades pagamos mucho dinero por heredar? Para además heredar el patrimonio que nos corresponde por nuestros mayores, por nuestros ascendientes o por quien nos lo haya querido dejar en herencia y en otros no. Pero bueno, en cualquier caso, eso son temas hacendísticos, son temas fiscales y pertenecen a otro escenario. Sí que nosotros tenemos que conocer muy bien cuáles son las condiciones en las que jugamos, cuál es el terreno de juego fiscal donde nos haya tocado vivir, para poder gestionar las herencias. Sobre todo pensando no de quién vamos a recibir, sino a quién les vamos a dejar las cosas, a quién les vamos a dejar nuestros activos, nuestros bienes, que es pues a nuestros hijos, a nuestros descendientes en general. Y es que lamentablemente hay comunidades autónomas donde se dan situaciones de gente que hereda y luego no puede pagar los impuestos asociados a esa herencia, con lo cual tiene que emplear uno de los activos heredados para venderlo y pagar el impuesto para poder heredar el resto. Bueno, pues eso también lo tendríamos que tener previsto, pero para eso hay que conocer muy bien el entorno que tenemos. Si yo tengo unos hijos que son muy gastadores o que juegan a la tragaperras o cosas de estas, pues a lo mejor se lo dejo todo en activos y uno ya lo dejo ya pensado para que lo venda, porque si le dejo dinero se lo va a gastar, que lo venda para poder pagar los impuestos de transmisiones del resto. Bien, hemos hablado antes de un concepto importante, que es el del interés compuesto. Es tan importante que es el motor de la creación de riqueza y de la transmisión de riqueza y de renta de los periodos presentes a los periodos futuros o de un periodo futuro a un periodo futuro posterior. Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder entender bien qué es el interés compuesto. Aquí tenemos a dos personas, Beatriz y Marcos, ambos todos los días meten 1 euro a una hucha que es un producto financiero. Es lo mismo, pero en vez de en el cerdito lo llevan al banco porque el banco les va a aplicar un plan de inversión de ese euro. Vamos a suponer 30 euros al mes, 360 euros al año. Vamos a pensar en un interés aplicado que es, bueno, pues es muy bonita ver esa cifra, ¿no? Que ahora, ay. Se ha asustado porque ha visto el 4,5. Sí, ha dicho esto que... Ha dicho esto. Mentira. ¿Qué tiempos aquellos donde te daban un 4,5? Mentira. Bueno, es que me daba cosa poner el 0,25 porque luego la curva pues va a salir como más chata, ¿no? Quiero una... Estos días se oyen mucho. Sí. O sea, mejor no. A ver. Vamos a pensar entonces en un interés del 4,5 anual, interés compuesto. ¿Cómo funciona el interés compuesto?
El interés compuesto implica que el capital lo llevas al periodo siguiente y te genera unos intereses. Se suman al capital anterior y lo llevas al periodo siguiente y generará intereses sobre el capital anterior, es decir, vamos a imaginar algo más cómodo de calcular, un 10%, ¿vale? Metemos 1.000 euros al 10%, eso lo metemos en el año 2000. En el año 2001 tenemos 1.100, ¿de acuerdo? Pero tú no te llevas los 100 a casa. Ese es el caso de interés simple y dejamos los 1.000 que produzca 100 euros cada año, 100 euros al siguiente, 100 euros al siguiente, como estilo dividendos de las acciones, ¿vale? Que es como tener ahí las acciones y te van dando dividendos, es un porcentaje sobre el valor de la acción. No, el interés compuesto lo que hace es no tocar el capital y los intereses que va generando los suma al capital que existe. Es decir, que en 2000 metemos 1.000 euros, en 2001 tendremos 1.100, y entonces a 2002 llevaremos a producir, a crear riqueza, 1.100 euros. Esos 1.100 euros crearán 110 de riqueza. Luego en 2003, en 2002, no sé en qué año estoy ahora, llevará 1.210 euros. Y esos 1.210 euros producirán un interés del 10%, que serán 121. Y así cada vez se irá sumando el interés del año siguiente al capital inicial y todo junto producirá riqueza, producirá interés. Bien, con el caso que tenemos aquí de Beatriz y de Marcos, con un 4,5% anual, mediante este método del interés compuesto, que es el que funciona para todos los planes de ahorro, es decir, que no se tocan, que se tienen que dejar, pues si Beatriz le da por invertir durante 13 años, desde que tiene 18 hasta que tiene 30, está invirtiendo en 13 años 4.680 euros, ¿vale? Ese es el dinero que ella ha sacado de su bolsillo, no lo que le haya producido en el banco, no, el dinero que ella ha sacado de su bolsillo han sido 4.680 euros a lo largo de esos 13 años, ¿vale? Marcos, sin embargo, pues empieza a invertir a los 31, está invirtiendo hasta los 65 años, durante 35 años ha metido en esa hucha 12.600 euros a 30 al mes, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo va a crecer su dinero si no lo tocan? Bien, en ambos casos el capital mensual aportado es de 30 euros, ahí pone anual, pero es mensual, ¿vale? Nos fijamos que Marcos, como hemos dicho en la diapositiva anterior, hemos visto en la diapositiva anterior, ha metido 12.600 euros, a base de 30, 30, 30, 30. Claro, los 30 euros al mes siguiente son, la cuenta no es exactamente así, hay una fórmula para esto de matemática financiera, pero realmente esos 30 euros cada mes van valiendo más porque están generando un 4,5 anual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando han pasado esos 35 años, los 12.600 euros que le ha sacado de su bolsillo cada mes, a razón de 30 euros, se han convertido en 30.532 euros. Beatriz, sin embargo, solamente ha metido 30 euros en esa huchita de su banco durante 13 años, ¿vale? Pero claro, eso han sido 4.600 euros. ¿Qué pasa? Cuando llega aquí a los 30 años puede hacer dos cosas. Puede dejarlo allí y no volver a meter más dinero, entonces tendrá una cantidad de dinero aquí que le ha producido unos intereses y que decide sacar cuando se jubila a los 65. Aquí todavía se jubilan a los 65, ya veremos a ver, pues luego Beatriz igual se tiene que jubilar a los 97, pero bueno. Ese dinero, si ya no lo toca, cuando tenga 65 años se habrá convertido en 30.557 euros. Es decir, ella realmente de su bolsillo durante esos 13 ha sacado menos, que Marcos ha sacado 4.600. Aquí ha detenido la inversión y la ha dejado paralizada, pero esa inversión luego ha ido rentando y al final se ha convertido en 30.557 euros. Otra opción, llega el director de su oficina, que es muy amigo de ella y quiere su bien, y le dice: Beatriz, total, llevas 13 años metiendo 30 euros al mes. No te ha supuesto nada, de los 18 a los 30. Ahora que vas mejor de dinero, sigue dejando solamente esos 30. Y fíjate lo que va a pasar cuando tengas 65, que todo llega y el tiempo pasa rápido. Y es que Beatriz decide seguir metiendo 30 euros al mes y cuando tiene 65 se encuentra con 61.000 euros. Pero para eso, ¿qué es lo básico, lo fundamental que hace falta aquí?
que Beatriz sea muy rígida, bueno, y Marcos también, que ahora estamos hablando de Beatriz, o sea, que este consumidor, este señor de una economía doméstica, de una economía familiar, sean muy rígidos, muy rigurosos y que ningún mes falten a su inversión de 30 euros. Con ese pequeño control se puede lograr rentas de este tipo, que seguro que le vienen muy bien el día que se jubile junto con la pensión, que a saber la que les va a corresponder. Entonces estamos hablando de algo muy importante en nuestra vida financiera, y en nuestra vida en todos los sentidos, que es la planificación. Sí, no, además es que estoy hablando, pero he dicho que si lo hacemos interactivo. En el ejemplo anterior. Sí. En el ejemplo anterior, ¿tienes hecho el cálculo en dinero equivalente? Es decir, los 30 euros que añade, que pone en los 18 años, no son los mismos que 30 euros de los 61.000 No, lo que pasa es que recoge. hablamos en términos nominales, no hablamos en términos reales, sino sí que tendríamos que traducir el dinero de un periodo a otro, pero realmente lo que ocurre es eso, sí que se podría hallar de esos 61.000, por ejemplo, el valor actualizado neto cuando ya tiene 18 años de lo que vale, ¿de acuerdo? Pero aún así tenemos que pensar que ya está metiendo 30, cada vez el sacrificio es menor, con lo cual cada vez le va a resultar más cómodo y cuando tiene 65 años va a encontrar ese dinero. No nos hemos metido, claro, en la charla no hemos considerado hablar de la inflación posible ante la que se van a encontrar nuestros dos consumidores. Bien, vamos al... ¿Sí? Queda claro. ¿Alguien quería comentar alguna cosa? Seguro que de jubilación, de pensiones y todo eso, están muy puestos todos en las cosas que están sucediendo últimamente, incluido ese 0,25 vergonzoso que llevamos en lazo marrón, ¿vale? Bien. Mejor lo dejamos, ¿verdad? Bien, como decíamos, una herramienta fundamental en la vida familiar es la planificación, de todo. Pero ahora estamos hablando de la planificación económica, de la planificación sobre todo financiera. Esta frase del poeta Paul Valéry, claro, este señor nació en 1871, o sea, imagina, ¿qué es lo que quería decir aquí? El mundo ha cambiado, el futuro ya no es lo que era. ¿Por qué? Porque él decía que antes, en la Edad Media, pues los albañiles, los masones a los que se estaba refiriendo él, podían construir una catedral, pero es que mientras estaban construyendo, como iban a utilizar muchísima madera para hacer el envigado de esa catedral, tenían que plantar árboles en el bosque más cercano. ¿Para qué? Porque claro, es que la zona donde estaban construyendo la catedral se iba a quedar pelada de madera, entonces tenían que ser previsores, porque sabían que luego habría que hacer otra catedral y que las técnicas de construcción eran las mismas, ¿vale? Claro, ya estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, entonces claro, llega Valéry y dice, un momento, que ahora ya la planificación no tiene que ser conforme a los esquemas que tenemos en mente, sino que nos deparará el destino, pues lo que nos tenga que deparar. Hay muchas interpretaciones de esta frase, como de tantas otras que tiene este poeta francés, pero he estado investigando un poco porque me gusta mucho qué es lo que quieren decir en los poetas. Todos los grandes literatos, casi todos tienen un pensamiento económico subyacente, porque solía ser gente que se enfrentaba a carencia, o eran ricos, y entonces, bueno, que les iban, pero es que la mayoría no lo eran, entonces se enfrentaban a carencia de rentas, entonces todos estaban muy preocupados por las situaciones económicas. Entonces, claro, al parecer Valéry, cuando dijo que el futuro ya no es lo que era, lo hizo de una forma optimista. Él estaba pues en un momento de que empezaban a haber muchos avances tecnológicos, además era un hombre, pues debía de ser bastante optimista y todo eso. Bueno, pues entonces considero que ya no es lo que era, pero para bien. Pues vamos a intentar ser optimistas y vamos a pensar que es para bien. Pero uno no puede ser optimista sin ser reflexivo. No puede ser optimista, pero como dice la expresión, a Dios rogando y con el mazo dando. Tiene que ser muy previsor, y sobre todo tiene que controlar muy bien cuáles son las condiciones que tiene en su ambiente. Y sobre todo aquí, que es el ambiente familiar. Entonces, lo primero, una planificación financiera y sencilla vamos a hacernos, que no nos cuesta nada, es muy sencillo. Nuestras cuentas de resultados anuales, como si fuésemos una empresa, que eso sí que más o menos podemos ver cómo van las cosas, o que podemos más o menos saber cómo nos va a ir 2018. No podemos saber cómo nos va a ir si vivimos 2022.
pero sí que podemos saber un poco cómo nos va este año y poder hacer nuestra cuenta de resultados anual y con ello ya crear nuestro balance, nuestro activo menos deuda igual a patrimonio neto. Podemos crear ese expediente de vida. Por otro lado, muy importante, planifiquemos necesidades presentes y futuras en la medida en que podamos, porque sabemos que hay pues, un margen de sorpresa todos los días, de cosas que pueden ocurrir, pero más o menos sí que podemos planificar en gran parte o en gran medida nuestras necesidades de consumo, nuestros deseos de inversión. La inversión además no es un objeto en sí mismo, ¿vale? La inversión siempre tiene que ser para vivir y para disfrutar de la vida. Lo más importante sobre todo es el bienestar. Los economistas tardaron en preocuparse por el bienestar, la vida antes era muy dura. Hasta 1922 no llegó Arthur Cecil Pigou y no escribió el primer tratado sobre el bienestar. Hasta entonces bastante tenían con intentar explicar a la gente la riqueza, por un lado, la riqueza de las naciones, de hecho, es el punto del que parte la teoría económica y la ciencia económica, explicó por qué unas naciones eran ricas y sobre todo la pobreza, explicar por qué la gran mayoría de la sociedad, pues, hasta los primeros años, digamos, del siglo XX, pues eran pobres, ¿no? Entonces, cuando ya el pensamiento económico se empieza a preocupar del bienestar, la inversión juega un papel fundamental, la inversión doméstica, estoy refiriéndome todo el rato a las economías familiares, para lograr mayor bienestar. Entonces ya se empieza a percibir el consumidor como un consumidor trabajador, que trabaja y que disfruta de su ocio. Pues eso no es tan reciente. Por otro lado, la previsión. Antes no había previsión y de hecho en algunas economías que no están tan desarrolladas, como pueden estar las economías europeas, no existe el papel previsor. Es decir, ya no digo solamente el papel previsor del Estado, que no hay pensiones en muchos países, desgraciadamente, sino el papel previsor de las propias familias para cuando sus mayores lleguen a muy mayores y de alguna forma vayan a necesitar recursos que no siempre les pueden aportar las personas que están en el escalón anterior en cuanto a generación. Y por otro lado, la protección. La previsión y la protección suelen ir juntas, En una nómina, si ustedes conocerán muy bien todas sus nóminas, pues tienen por un lado la previsión, es decir, las cotizaciones para cuando se vayan a jubilar, y por otro lado la protección por contingencias comunes, por accidentes, o sea, por enfermedades, por accidentes que te vayan a pasar y por cosas, ¿vale? Pero claro, eso porque nos viene, es obligatorio, eso nos viene dictado por las autoridades económicas competentes, pero es que aparte es interesante tener eso previsto desde el propio ambiente del hogar. Fíjense que dice no ha de ser estática, sino que variarán en función del ciclo vital. Evidentemente no piensas igual en un plan paralelo a tu futura jubilación cuando tienes 18 años que cuando se tiene 50. Pero claro, todos sabemos que cuando se tiene 50 a lo mejor es muy tarde para iniciar determinados planes de pensiones, a no ser que se invierta una gran cantidad de dinero. Por eso la previsión, cuanto antes se inicie, es más aconsejable. Hay una gráfica en este material. No soy muy amiga yo de llevar gráficas a determinados momentos como este que estamos compartiendo, pero yo creo que es interesante que lo veamos todos. Aquí, en el eje horizontal, que llamamos de abscisas, cuando estamos en clase, pues lo contamos también hoy. Ponemos el tiempo en años de las personas, ¿vale? En el eje vertical de ordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a poner el dinero, la unidad monetaria, que para nosotros son los euros. El consumo a lo largo de la vida hemos estimado que ha ido creciendo. Es una función de consumo que digamos que con los años pues va creciendo. ¿Por qué lo hemos puesto así? Seguro que hay particularidades que el consumo es más o menos pues, estable, hay veces que se reduce también, el consumo depende de la renta disponible y de esa propensión que tenemos al consumo que nos aportó Keynes en el 36, que dice que
hay algunos consumidores que si incrementan su renta, pues tienden a consumir más y otros que tienden a consumir menos, depende, eso es muy subjetivo, ¿vale? Nosotros hemos supuesto que el consumo va a presentar esta tendencia, una tendencia de crecimiento sostenido y muy, bueno, pues muy equilibrado, ¿vale? Pero verdaderamente el gasto en euros, ahora sí que hablaríamos, como preguntaba usted antes, ahora sí que hablaríamos de unidades monetarias reales, del euro corriente. En este caso, es decir, capacidad adquisitiva, para lo que me llega a mí con 100 euros. Entonces, bueno, suponemos que cuando somos más jóvenes, bueno, aquí parece que estemos naciendo, pues parece que vamos a consumir menos y pues cuando somos más mayores vamos a precisar de más dinero para vivir, pues a lo mejor pues que nos tengan que cuidar o mil cosas. Por otro lado, también vamos a suponer, todo esto es suposición observando la realidad, en economía no inventamos nada. Es una ciencia social que observa la realidad para a partir de ella abstraer y crear modelos, pero tienen que ser siempre observando la realidad, por eso siempre vamos de la realidad al modelo y del modelo a la vida real, porque luego precisamente ese modelo tiene que explicar la realidad de la que hemos partido y tiene que servir para predecir periodos consecutivos, ¿vale? Entonces, se ha supuesto, observando la realidad, que el consumidor medio, las familias medias, la unidad familiar media, o el agente económico consumidor medio, presenta una situación creciente en ingresos a lo largo de sus primeros años de trabajo, ¿vale? Y luego hay un momento en el que cada vez tiene menos ingresos. Esto es una suposición observando, empíricamente quiere decir observando la realidad de un conjunto muy grande de consumidores. Además, pues claro, amparado en la ley de los grandes números, porque claro, ustedes me dirán, no, pero es que la pensión más o menos siempre es la misma. Bueno, pero vamos a hablar de euros corrientes, de capacidad adquisitiva. Los jubilados españoles han perdido capacidad adquisitiva en los últimos años. O sea que en este caso sí que se cumpliría esta tendencia decreciente de la función de ingresos. Entre la línea roja y la línea azul vemos que hay momentos en que coinciden, pues aquí hemos supuesto que en estos años de vida los ingresos se destinan todos al consumo, ¿vale? Hay épocas de la vida pues que se consume más, por eso es muy importante la herramienta de la planificación, poder conocer en la mayor medida de lo posible esta situación. Hay una época, que es la jubilación, que la hemos supuesto aquí, ¿vale? En la que también va a volver a coincidir el consumo con los ingresos, pero fíjense aquí que se ha supuesto, repito, observando la realidad, que llega a partir de la jubilación un momento en el que se produce el llamado desahorro, que ahora lo veremos. Es decir, que consumimos más de lo que recibimos a nivel global. Hay gente que es muy ahorradora, que parece mentira, que con hay casos de 500 euros de pensión y que les llega para pagar todos. Es muy triste, pero no, hay situaciones de estas. Pues yo por mi trayectoria, no de la facultad, sino por otras cosas que hago como asesor técnico de alguna ONG, he visto gente mayor que no solo ayuda a su familia, sino que no enciende el gas, no enciende una estufa en invierno, pues claro, con los años te hacen más duro y con eso consigue ahorro, o sea, consigue no gastar. Este área que tenemos aquí, que bueno, aquí no se ve, pero es como un verdecito más claro, ¿vale? Sería el ahorro a lo largo de la vida financiera de una persona, de una familia. Y esta parte de aquí, pues sería el desahorro. No sé si queremos comentar alguna cosa. Está claro, voy a beber un poco de agua. No sé si estarán de acuerdo con esa gráfica. A ver, vamos a ver, hay una disciplina nuestra que se llama la econometría, que se dedica precisamente a describir los errores que dan esas cosas. Entonces, si dan más de un 5%, pues te agobian más que si te da menos. Pero, sobre todo porque realmente los modelos nunca van a estar relacionados al 100% con la realidad, porque la realidad es muy dispersa. No todos los ciudadanos son iguales, no todas las economías domésticas van a ser iguales, evidentemente. Sí, claro, ese gráfico depende de la población, incluso dentro de una misma ciudad, de quien vive en un barrio, vive en otro. Sí, que digo que ese gráfico, pues que depende de la población en la que se ha hecho el estudio, porque dentro de una misma ciudad, claro, en un barrio o en otro, pues puede ser totalmente diferente. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, en el centro que en Valdefierro, en Torrero, no sé. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, este modelo está suponiendo que hay un periodo anterior a la jubilación donde también están cayendo las rentas. Y eso no tiene por qué ocurrir siempre.
pero sí que a nivel global, esto normalmente para crear este tipo de herramientas miramos los grandes indicadores macroeconómicos que te aporta el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, sí que es cierto, y eso lo hemos visto todos, que ahí agregando las vidas laborales de muchísimos ciudadanos, como siempre nos vamos a la ley de los grandes números, pues a lo mejor a partir de los 50 años, o sea, los últimos años en activo, hay gente que ha perdido renta. Ha podido tener una situación, pues sobre todo, es que, claro, estamos al final de una gran crisis, como dice un amigo mío que es misionero y está en el chat, dice, le llamáis gran crisis a cualquier cosa. Dice, te voy a enseñar yo lo que es una gran crisis, pero bueno, para lo que es nuestro pensamiento cotidiano europeo sí que es una gran crisis, ¿no? Entonces sí que hay muchísima cantidad de población superior a los 55 años que perdió sus puestos de trabajo y cuando los ha vuelto a encontrar, los ha encontrado con un salario muy inferior al que tenía antes. Entonces, claro, yo creo que esta situación también está describiendo esa posibilidad. En periodo de no crisis también nos saldría una gráfica a lo mejor distinta. ¿De acuerdo? Si yo ahora esta gráfica la tengo que presentar en 2004, a lo mejor, pues igual no se habría producido esta curva roja en un descenso durante un recorrido tan largo. Sí. He quitado la gráfica, perdone. Sobre la gráfica. Sí. ¿Me puedes explicar el concepto de la izquierda de la gráfica? O sea, es decir, nadie puede consumir algo por encima de su nivel de ingresos, salvo que difieras el pago disminuyendo en la parte de ahorro. Hombre, claro, pero porque te endeudas. El modelo admite endeudamiento. En esa parte de la curva hay una parte que habría que quitar porque es la amortización de los préstamos. Para empezar por aquí. Exacto. No, pero eso ya lo llevaríamos a parte ya del consumo. También sería consumo financiero, no solamente consumo en bienes, ¿de acuerdo? O sea, es desahorro también. Quiero decir, en el periodo 2 tendrás que pagar, si se acaba tu vida en ese momento, lo que has pedido prestado en el periodo 1. Esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces sí, que aquí se podría admitir un periodo no de desahorro, sino de endeudamiento. ¿Vale? Aquí ya no hay endeudamiento, porque va uno de 80 años al banco, oiga, que quiero un préstamo para dentro de 25, pues es que tienden a recortar el periodo de amortización del préstamo, cada vez más. A mí ya me lo están recortando, ¿eh? Bien, no sé si paso la gráfica. Otra cosa que viene a colación de lo que dijo Valéry, desarrollar autocontrol, eso es muy importante para resistir las tentaciones del presente. Ya no voy a decir que no seamos ludópatas, que vale, que no lo somos, que eso es una desgracia muy grande en cualquier familia, sino que en general nosotros vivimos en una sociedad en la que hay, con dinero, con una nómina fija y estable, tentaciones todos los días. Tentaciones. A mí me llamaba mucho la atención un estudio que se hizo que en 2008, 2009, o sea, en momentos donde se empezaba a notar la crisis, que se tendía a restringir el consumo, la gente que sabía que tenía una nómina al día siguiente, hasta que llegaron un día y nos dijeron que no nos pagaban a los funcionarios la extraordinaria, aquella Navidad famosa, que bueno, que se montó eso, pero bueno, iban a esquiar igual, o sea, tú veías las pistas de esquí llenas, decías, las pistas están llenas, digo, no, es que están llenas por los mismos que estaban antes. Porque claro, a estos, quiero decir, es un sector de la población al que no le ha afectado todavía la crisis, ¿no? Entonces, ¿teníamos que haber desarrollado autocontrol? Pues a lo mejor sí, porque luego resulta que nos quitaron la extraordinaria. A ver quién contaba, y si yo digo eso en las pistas es porque yo estaba allí. Si no, no me hubiera dado cuenta de que estaba. Pues hubo un estudio del esquí, precisamente, de gente pues que pues en un momento dado, si no desarrollas herramientas de autocontrol, pues puede ser muy peligroso. Claro, no es lo mismo irte a esquiar un domingo, de acuerdo, que gastar mucho cuando tus rentas no son estables todos los meses, pero sí que es importantísimo saber desarrollar herramientas de autocontrol. Y esto lo digo, además, porque hay una correlación muy grande entre las rentas estables y el consumo disparatado que viven la gente que dice que vive al día. La gente que se siente con una renta estable, pues vive al día muchas veces y coge y lo que ingresa pues luego lo gasta, pero precisamente se trata de intentar no hacer eso, porque bueno, llega un momento en que podemos no estar seguros casi ni los funcionarios, ya no digo pues la gente que pertenece a empresas privadas, pues hubo una entidad bancaria que cerró prácticamente todas sus oficinas menos una o dos,
en Zaragoza. Entonces a la gente le daban a elegir, o te vas a Soria, o te vas a Valladolid, o te vas a no sé dónde, o te vas a tu casa. Y de repente se vieron de un día para otro, además en una época de crisis, que estaban en su casa, sí, con su indemnización o lo que sea, pero de alguna manera no contaban con eso. O sea, es que esas cosas pueden ocurrir. Entonces es importantísimo el autocontrol. No quiero decir que con eso nos vayamos a volver como el tío Gilito, a no gastar, pero que evidentemente el autocontrol es importantísimo, porque uy, ¿qué ha pasado? No sé qué he hecho. Ya. Porque el no desarrollo de autocontrol, que es la forma más fina de llamarlo, es el consumismo, y el consumismo es muy peligroso. Por eso necesitamos disponer de una cantidad de dinero para emergencias, y esto va ligado al desarrollo del autocontrol. El modelo considera que entre 3 y 5 meses de gastos del presupuesto familiar deberían ser un colchón estable de cualquier familia. Entre 3 y 5 meses pues ya es un colchón bastante prudente. Si pueden ser 6, 7, hasta 12, pues todavía mejor. Un poquito de ahorro. No quiere decir que ese ahorro vaya a estar en un plazo fijo que no lo puedas tocar, pero hay distintos mecanismos que tiene el sector bancario pues para que de alguna manera se ahorre, pero luego ante pues una situación que uno no ha controlado, una situación sobrevenida, pues se pueda disponer de ese dinero, pues como los PIAs o ese tipo de cosas. Y luego entender y aceptar el perfil de riesgo que tenemos. No podemos ir en plan Antoñita la Fantástica a pedir un pedazo de crédito para hacer no sé qué cuando tenemos, es que tengo 5 pisos, y dices, sí, pero los tiene usted todos hipotecados, y encima los tiene hipotecados por un valor de tasación que es muy superior a lo que vale ahora en el mercado. ¿A qué vamos? A que lo más importante en esta vida es conocerse a uno mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos como consumidores, entonces sí que no podemos iniciar ningún tipo de planificación financiera en nuestro hogar, en nuestra familia. Y lo último, conocer muy bien qué quiere Hacienda de nosotros, porque Hacienda siempre está allí, nunca nos abandona, no nos abandona ni de muertos, y es cierto. Entonces, la relación financiero-fiscal, no estoy hablando de evadir impuestos, no, o sea, tenemos que contribuir solidariamente, que para eso está el Estado de Derecho, del que tanto estamos oyendo hablar en la tele y en todos los medios, ¿no? Pero que sí que tenemos que conocer un poco cómo funciona la herramienta fiscal que a cada uno nos afecta, en nuestro caso la aragonesa, la zaragozana, porque hay cosas que dependen del ayuntamiento, para poder optimizar la relación entre nuestros recursos y los impuestos que tenemos que pagar. Y si podemos pagar menos, pues mejor, a no ser que haya gente que le guste pagar impuestos. Hay estudios de esto y hay gente que les gusta. Hay gente que les gusta. Luego hay mucha gente que les gusta que los paguen otros. No, yo me refiero a los que les gusta pagarlos ellos mismos, ¿vale? Normalmente, pues todos queremos contribuir, evidentemente. A nadie nos gusta que haya necesidades sociales. Tenemos que ser solidarios, ya fuera de bromas, pero evidentemente pues si lo podemos hacer con menos impuestos y que el Estado ahorre en otras cosas, pues mejor que si lo hacemos con más. Porque yo siempre lo digo, lo más importante y lo primordial, la prioridad número 1 que tiene un Estado de Derecho es acabar con las situaciones de pobreza. No se pueden mantener situaciones de pobreza. A partir de ahí que nos hagan pagar lo que haga falta. Pero, como decía Joan Robinson, decidí ser economista para poder entender la pobreza y sus causas. Y evidentemente la pobreza y sus causas se pueden solucionar también con situaciones de ahorro y de control fiscal. Y esto es todo lo que quería contarles. Si hay alguna cosa que querían comentar, solo decirles que la primera obra de economía familiar como tal la escribió Charlotte Perkins, que fue una de las primeras feministas de finales del siglo XIX, y bueno, no era más que un manual como un poco para distribuir los recursos domésticos. Claro, estamos hablando de una economista americana, ya se divorció y todo, o sea, en la misma época pues teníamos economistas europeas pues como podía ser, pues sí, pues como podía ser la mujer de John Stuart Mill, Harriet Taylor, esas ya no se podían divorciar, se tuvo que esperar a que se muriera su primer marido para poder seguir con Mill y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ella ya le preocupó mucho ese tema, ¿eh? Muchas veces nos identificamos, y con esto ya termino, sobre todo hoy que es día 7, ¿no? Que además cada vez tiene
tiene más protagonismo el decir el Día Internacional de la Mujer. Tengo una amiga aquí que ha venido a verme que se crió en la Unión Soviética y sí que se hacían grandes fiestas el 8 de marzo, ¿no? Bueno, aquí se están empezando a hacer ahora y siempre se nos va la visión a todas estas mujeres que digamos que abrieron una brecha, que se rebelaron contra sus maridos, sus padres, sus hermanos, pero no olvidemos que bueno, sí que les debemos cosas, pero que eran en España en 1875 un 11% de la población. En Estados Unidos, en los países anglosajones un poco más, porque claro, como tenían la costumbre de leer la Biblia por la noche, enseñaban a leer los padres a los hijos y tal, y había menos analfabetismo, por eso. Pero también que el país que tenemos ahora, la sociedad que tenemos ahora, se lo debemos también a todas esas mujeres que se arrodillaron a fregar el suelo. Y nunca nos acordamos de ellas, siempre nos vamos a las grandes economistas, que sí, que eran muy luchadoras, eran sufragistas, querían cambiar el mundo, pero luego a la criada no la miraban ni a los ojos, que es que tenían, también estamos hablando también del perfil social, no solo del perfil feminista. Yo siempre que llega el 8 de marzo pienso en tantas mujeres que llevaron 4 pesetas en la posguerra a su casa fregando escaleras. Y siempre pienso que las que supieron ahorrar, las que supieron verdaderamente planificar su casa, sin teorías económicas ni nada, que crearon sus balances, sus planificaciones de inversión, sus planes de gasto, sus cuentas de resultados, eran estas mujeres que les llevaba el jornal el marido a casa, esos salarios de miseria, y que sacaban, arrancaban, las quitaban cuatro monedas, decían, esto es para esto, esto para el otro, esto para el otro, toma. Ahora con esto, si quieres, te bebes un vino. Gracias. Voy a beber un poco, que la acústica aquí está bien, pero consume mucha garganta. Pues si tenemos alguna cosa que comentar o alguna pregunta concreta. No concreta o no concreta. ¿Tú qué edad crees que es la edad buena para empezar a... ¿Qué edad crees que sería la edad buena para empezar a ahorrar? Porque, bueno, aquí hay gente adulta, pero tendrán nietos, tendrán hijos, y a lo mejor pues, se puede hacer un plan de ahorro para un nieto. En un país como España, desde el momento en que cuentas con ingresos para poder planificarte establemente todos los meses. Porque podría decir, el momento que te llega tu primer sueldo, no. O sea, mis hijos, mi suegra es italiana y es muy, claro, es que han tenido otra vida, digamos, en ese sentido, han mangoneado más su destino, ¿no? Entonces tiene una obsesión con el ahorro y la planificación que desde que nacieron mis hijos les metía todos los meses, no sé si les mete es que ni lo he mirado, 12 euros o algo así, pero es que desde el día que nacen tienen, porque así se acostumbran a ahorrar. Y es que la criaron con eso. Porque su madre pensaba igual y su abuela ya pensaba igual. En los años 60 también había aquí una costumbre, unas economías paupérrimas, y sin embargo, cuando nacías, Ibercaja te daba una cartilla para los niños y empezaban a meter ahí, y los padres, fíjate que eran cuarto y mitad lo que tenían muy poquito, en general, estamos hablando de la gente de a pie, y ahí metían la peseta o lo que fuera, y siempre estaba eso. Después ya lo quitaron, pero los italianos y los españoles también lo hacían. O sea que sí, no éramos... Yo creo que gente centrada siempre lo ha tenido muy claro, el que la vida es muy larga, que tus hijos tienen que estudiar, etcétera. Y vamos, y en los años 60, que es la generación nuestra, que pues se podía estudiar, trabajar, y se podía trabajando conseguir muchas cosas, lo hemos visto en casa, el sacrificio de los padres, que nunca ha sido sacrificio, sino que era apaga esa luz, no enciendas, no sé qué, ese tipo de cosas. Gente de mi generación la hemos vivido siempre. Ahora no nos hacen caso, ¿eh? Ahora dices, hay 7 televisiones encendidas y estás con la Play, ¿quieres quitar algo, por favor? Y te dicen, a la mamá, por favor. Sí, claro. Nos cuesta más, ¿eh? Antes éramos más obedientes. También se han criado pues en abundancia. Es verdad. Sí, sí, Para que... Sí, además hay unas libretas infantiles monísimas que ellos las miran. Los míos, además, les pasamos también
un dinero a acciones y no sé qué, y ahora ya se han viciado a ver qué ha pasado con la bolsa. Oye, ay, fíjate todo lo que ha ganado. O sea, yo tengo uno de 10 años que ya planifica si gana la bolsa el año que viene lo que se va a comprar. Sí, ya ha calculado él que sí, que el año que viene va a tener no sé cuánto. Eso va para matemáticas. Sí que es muy matemático, sí. Pues, ¿tienen alguna pregunta más? ¿No? Sí que cuando has comentado lo de la entidad, en CaixaBank también pueden estar tranquilos, que no se hunde ni se cierra. Es muy importante, es verdad, es muy Aquí importante. sus ahorros están muy seguros. Estar en una entidad solvente es muy importante. Muy importante ahora en estos tiempos que Por supuesto, está pasando lo impensable, ¿no? Decían, bueno, esto no va a pasar. No lo sé. Y tanto a nivel de clientes como nosotros de empleados, también orgullosos de la entidad que representamos, ya no solo por la parte financiera, sino la obra social, que es muy importante, 500 millones de euros. Yo les quiero felicitar en el factor humano de la gente que nos atiende. Es una maravilla. Vienes muy tranquila, que te están diciendo lo que te conviene. Se encuentra singular, eso es singular. Pues eso se intenta, se agradece, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y es una entidad que yo, que he trabajado con muchas ONGs, no he hecho falta más que levantar el teléfono y decir, hay gente en Torrero que no ha podido tener una botella de aceite de oliva en los últimos 6 meses. Compra el aceite de oliva que lo va a pagar CaixaBank. Eso sí que es muy importante. Sí, el compromiso social que tiene la entidad, sí, es muy importante. De todo, de los resultados, de la atención primaria, de cuando entramos por la puerta, pero después de cómo se gestiona todo, y fíjate si se ha hecho grande incluso de las decisiones que tomen, ¿no? En estos momentos que hemos tenido semejantes follones ahí. Sí, pero este autocontrol que explicaba ella del gasto realmente ha permitido poder seguir haciendo esa aportación social, ese compromiso de 500 millones al año y 12 millones de euros también aquí en Aragón. Que sí que, pues bueno. De pensar lo hacen estupendamente. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ha sido una intervención y una ponencia maravillosa. Espero que hayan disfrutado. Les invitamos, por favor, a tomar un pequeño aperitivo. Gracias.